Lo primero que hago yo es la diferenciación entre lo que es el VIH y el SIDA, ¿sí? Siempre es como que uno lo pone como lo mismo, y el VIH es un virus que va a ir debilitando el sistema de defensa. Entonces, el sistema se va a ir debilitando, van a ir apareciendo enfermedades, y en esta etapa avanzada, donde ya está la aparición de enfermedades, es lo que llamamos SIDA. ¿Por qué hago yo esta diferenciación? Porque una persona que vive con VIH es asintomática. Entonces hay una creencia que, bueno, no, yo me siento bien, no tengo síntomas, estoy sano. Y a veces está el virus y uno está sin síntomas. Claro, remarcar esto, ¿no? Que históricamente se dijo que hay gente que es portador y que no lo padece, pero hay gente que está enferma de él. Exacto, esto es la diferencia entre lo que es el VIH y lo que es el SIDA. Y en el momento que la persona que vive con VIH también lo transmite. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona está viviendo con VIH o no? Exclusivamente a través del test. Es el test el que nos va a decir si la persona vive con VIH o no. Y por otro lado, cuando uno habla de la importancia del test para poder saber si tiene el virus o no, es tener en cuenta lo que se llama periodo ventana, que esto también lo hemos hablado. Una persona que se expuso a una situación de riesgo, que contrajo el virus, en las primeras 3-4 semanas los anticuerpos no van a salir en el análisis. Entonces se puede dar un falso negativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto? O bien, si una persona estuvo en una situación de riesgo, esperar 3-4 semanas para salir de ese periodo de ventana, o si la persona hizo ya el análisis y se da cuenta que está en ese periodo, es fundamental que pueda repetir el estudio, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, hablar que uno ya lo sabe, pero siempre es necesario volver a decirlo. Uno habla de las situaciones de riesgo. Bueno, la persona estuvo expuesta a una situación de riesgo, debe hacerse el análisis. ¿Qué son las situaciones de riesgo? La primera, la más importante, y después voy a aclarar por qué la más importante, por qué hago énfasis yo en esta, es las relaciones sexuales, ¿sí? Por otro lado, la cuestión de transmisión vía sangre. Y por otro lado, la última es, que se llama perinatalo vertical, que es la de la mamá, que puede transmitir el virus al bebé, ¿cuándo? En el embarazo, en el parto y en la lactancia. Entonces, ya sabiendo esto y que estas son las situaciones de riesgo, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos? Por un lado, uso de preservativo siempre, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de la cuestión de transmisión vía sangre, usar materiales siempre descartables, no compartir ningún tipo de elemento cortante, y por otro lado también garantizar en los espacios, como por ejemplo dentista, cuando vas a hacerte un tatuaje, la manicura, todo lo que puede haber ahí donde puede haber un corte, donde hay un sangrado, es material esterilizado al 100, o sea, garantizar esto, y descartable. Entonces, estos son los cuidados. En lo que respecta a las mamás también, fundamental, ¿qué cosa? Primer trimestre del embarazo, hacer el test. Una mujer que está embarazada y que se hace el test y da positivo, va al médico urgente y hace lo que el médico indica como tratamiento, el porcentaje de transmisión al bebé es casi nula. O sea que es re importante esto, que en el embarazo uno se pueda hacer el test. Y cuando yo hablaba de por qué, que decía lo más importante, el de las relaciones sexuales. ¿Por qué yo hacía tanto hincapié en esta? No es que es más importante que las otras, las tres son factores de situación de riesgo, pero en la Argentina más del 98% de la transmisión del virus, es por relaciones sexuales. Entonces yo lo que pienso cuando veo estos datos es, claramente la gente no se cuida, por un lado, y por otro lado, si la gente se cuidase, habría un 98% menos de VIH en nuestro país. Hoy por hoy, el VIH es una enfermedad crónica. Es decir, que si uno es diagnosticado y comienza con el tratamiento, que es un tratamiento de por vida, la persona debe consumir su medicación a diario toda la vida, pero es una medicación que por ley es gratis. Y la persona que tiene tratamiento tiene un nivel de vida totalmente óptimo. Entonces ya no es como era antes, que hablamos de una sentencia de muerte, era así, o sea, para uno era terrible, uno recibía ese diagnóstico y sabía que era sinónimo de muerte. Hoy es sinónimo de enfermedad crónica, entonces animarse,
animarse a hacerse el test si hubo situación de riesgo. Evitar exponernos a las situaciones de riesgo, sabemos cuáles son, sabemos cómo cuidarnos. Y por otro lado, y como última reflexión también, a nivel sociedad, plantearnos cómo nos estamos tratando entre nosotros, porque la estigmatización, a pesar de toda la información que hay, sigue siendo enorme. La gente no se anima al resultado por miedo a la enfermedad, pero más que nada por miedo a qué va a decir su entorno laboral, familiar, círculo de amistades. Entonces, empecemos a replantearnos también una sociedad más respetuosa, más empática, en donde dejemos de estigmatizar a quien está viviendo con un virus, ¿no? Me parece que eso también es igual de importante que todo lo otro.